Bueno, de regreso, mis niños, hora para hablar de esta austeridad, ¿no? De los efectos que la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado, ¿no? Pues estos carnales que son muy doctos en el tema de la contaduría pública, pues, bueno, de las finanzas públicas y ver cómo se maneja este asunto para ver, ¿no? Qué tanto nos ha ayudado el tema de la austeridad en el ahorro. Está con nosotros Raimundo Tenorio Aguilar, él es profesor emérito del TEC de Monterrey. Don Raimundo, perdóneme, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto y gracias por la invitación. No, hombre, nada. Oye, Raimundo, cuéntanos, pues, ¿cómo está el asunto que encontró la Auditoría Superior de la Federación con estos vastos ahorros en las finanzas públicas? Bueno, mira, pues con palitos y bolitas vamos a ponerlo rápidamente en dimensión. Esto de la austeridad es una verdadera mentira, una mentira muy, muy, muy grande. Mire, y para saber cómo se aplica ese presupuesto que la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones. Nada más para que usted vaya anotando ahí incluso, porque son datos, no relatos. En el año 2019, el presupuesto de gasto del gobierno federal de este gobierno fue de 5 billones, con B, 5 billones de pesos. Para el año 2020, 5.8. Para el año 2021, 6.7. Ahorita hasta ahí me quedo. De esos 6.7 billones de pesos que le autorizamos los mexicanos a través de la Cámara de Diputados se gastara el gobierno federal, todo se lo gastó, todo a excepción de 5.780 millones de pesos que se dice es ahorro. ¿Por qué es una mentira? Mire usted, si yo le di la cifra que para el año 2020 se habían autorizado 5.8 billones y se gastó, cuando para el 2021 pidió 6.7 billones, se aumentó el presupuesto en 900,000 millones de pesos. Sí. Es decir, la austeridad sería que le asignáramos al gobierno lo mismo que le asignamos el año anterior. ¿Están de acuerdo? Es decir, a ver, mi rey, te asigné el año pasado 5.8 billones, vas a ahorrar, estás en austeridad, te asigno lo mismo para que demuestres que estás ahorrando, pero no, te autoricé 900,000 millones de pesos más en el 2021 que te gastaste toditos te los gastaste. Entonces, para empezar, eso de la austeridad es una mentira tremenda, del tamaño de lo que usted quiera. ¿Qué ocurre entonces? Que la Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo dependiente de la Cámara de Diputados, revisa, audita las asignaciones de ese gasto y hace observaciones respecto de dónde se sacó, por ejemplo, de una Secretaría de Hacienda para asignárselo a la Secretaría de Salud, o bien sacar de la Secretaría de Educación para asignarle a la Secretaría del Trabajo. Eso se llama movimientos, transferencias de presupuesto, perdón, entre organismos administrativos. Así que si a algunos les quito, como si estuviéramos en una familia, sí. Perdón, a algunos hijos les quito para darles a otros, pero ejerzo el mismo presupuesto, me estoy gastando exactamente lo mismo. Ok. Oye, y Raimundo, ¿por qué luego en este mundo de las finanzas públicas se dice que no existe como tal el ahorro? No existe el ahorro porque el faltante que hay de caja se cubre con deuda. ¿Y por qué se dice que en ese presupuesto no hay ahorro? Porque el gobierno tiene que enfrentar año con año más y más obligaciones. Y sobre todo cuando comprometes entregas de efectivo, o bien llevas a cabo obras faraónicas sin rentabilidad alguna. Es decir, te gastas el dinero de manera discrecional, como tú crees que le va a servir mejor a tu país, pero no es así. La verdad es que los mexicanos deberíamos de recibir, a cambio de los impuestos que entregamos, una retribución equivalente en bienestar, y no la hemos recibido en estos años. Si no, ahí están las pruebas, repito, los datos. Se nos ha quitado presupuesto en términos de salud, de educación, de infraestructura. Y se ha invertido ese dinero, se ha gastado, por eso le denomino yo un austericidio. Le quitas dinero a esos renglones y se lo asignas a aquellos que crees que te van a dejar un lugar en la historia con obras faraónicas. Entonces, esto de los ahorros es una mentira podrida. Raimundo, ¿tú compartes la visión del presidente de que se ha tenido, al menos en estos 4 años de gobierno, finanzas públicas sanas? Mira, son finanzas públicas sanas cuando tú tienes ingresos que te gastas totalmente, es decir, terminas en cero. Eso sí, sería finanzas públicas sanas. Acabas en tablas, ¿no? Acabas en tablas, pero cuando tienes un faltante de caja y a eso le denominamos déficit, te tienes que endeudar. Otra mentira muy grande de este gobierno, puesto que todos los años, desde el 19
hasta este 2023 hay un faltante de caja, hay un déficit. Tú en tus finanzas personales, Carlos, cuando tienes un faltante, ¿qué haces? Pides prestado, ya sea tu tarjeta de crédito a un pariente o pides un crédito a un banco, ¿no? Ya ni me lo recuerdes, Raimundo. Ya se metieron un problema, güey. Carlos, esa es otra gran mentira. Claro. Las finanzas sanas son cuando tú sales tablas. Ok. Bueno, oye, pues luego, si quieres, Raimundo, nos sentamos a hablar de este tema, porque creo que también el asunto de la deuda pública se tiene que tocar, porque se han repetido que no íbamos a tener, ¿no? Te acordarás desde el principio del 2018, cuando tomó protesta y así, que no iba a aumentar, pero la cosa se ha seguido, ¿no? O sea, todavía sigue para arriba, sí, aumentando por ahí del 40 y tantos %. No me acuerdo exactamente la cifra, la calculé un día, pero da por ahí, ¿no? Con datos de la propia Secretaría de Hacienda. Justo, y pongo sobre la mesa mi título contra quien me demuestre que no ha habido incremento de deuda. No, bueno, ya hasta yo lo pongo así, pues, y con los reportes de Hacienda más, Raimundo, ¿qué es eso? Oye, Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey, muchas gracias por estos breves minutillos y estas, pues buena mini clase, ¿no? De finanzas públicas. Gracias y fuerte abrazo. Un gusto, igualmente, y gracias por la invitación. Gracias a Raimundo Tenorio Aguilar por este asuntillo, ¿no?, de las finanzas públicas, para que vean, ¿no? Luego es importante poner todo en su justa medida, en su debida proporción, para que luego no nos intenten vender piñas, ¿no?, en Palacio Nacional.